Laboratorio Calor Específico de los Metales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Facultad de Ciencias, Escuela de Física, de la asignatura de Física General 2. Las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia que posee un cuerpo. Por ejemplo, el calor específico de un material. Este se puede determinar experimentalmente. Una técnica para medirlo involucra el calentamiento de una muestra en alguna temperatura conocida, T, al colocarla en un recipiente que contenga agua con masa conocida y una temperatura menor a la temperatura anterior. Así, midiendo la temperatura del agua después de que se logra el equilibrio térmico. La técnica se llama calorimetría y los dispositivos donde se presenta esta transferencia de energía se llaman calorímetros. Dentro de nuestros objetivos vamos a determinar el calor específico de diferentes muestras metálicas, determinar el tipo de material del que están hechas las muestras y encontrar el calor transferido por la muestra de metal en el calorímetro. Materiales y equipo. Utilizaremos diferentes muestras metálicas, las cuales serán analizadas con el fin de obtener su coeficiente de calor específico. Un soporte universal y cáñamo para hacer colgar las muestras metálicas. Utilizaremos un beaker, una estufa para calentar el agua, un calorímetro para la transferencia de energía respectiva y algunos instrumentos de medición como ser una balanza granataria para medir la masa, una sonda de temperatura Passport que con ayuda de una interfaz universal PASCO 850 y un computador podremos medir temperatura. Gracias a la termodinámica sabemos que si dos o más cuerpos a diferentes temperaturas se ponen en contacto térmico luego de cierto tiempo, estos van a alcanzar la misma temperatura, siendo la dirección del movimiento de energía del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura, cumpliéndose así la ley cero de la termodinámica, como se puede apreciar en la figura mostrada en la parte inferior. Calor específico C de una sustancia se define como la capacidad térmica por unidad de masa, considerando que si a una muestra de una sustancia con masa M se le transfiere energía Q y una temperatura de la muestra cambia un delta T, el calor específico de la sustancia matemáticamente la podemos encontrar como esa energía transferida entre el producto del cambio de temperatura por la masa. En otras palabras, el calor específico determina la cantidad de energía de calor que hay que añadirle a un kilogramo del material para que su temperatura aumente 1 grado. Mientras mayor sea el calor específico de un material, más energía se debe agregar a una masa determinada de material para causar un cambio particular de temperatura. Cabe mencionar que el calor específico se puede medir en calorías entre gramos por grado Celsius o joule entre kilogramos por Kelvin. El calor específico del material se puede determinar experimentalmente. Una técnica para medirlo involucra el calentamiento de una muestra en alguna temperatura conocida, T, y medir la temperatura del agua después que se logra el equilibrio. Esta técnica se llama calorimetría, la cual será la utilizada en esta práctica de laboratorio. A partir del calor específico, es factible relacionar la energía transferida Q entre una muestra de masa M de un material y sus alrededores con un cambio de temperatura delta T, teniendo así el resultado mostrado en pantalla.
Si el sistema de la muestra y el agua está aislado, se cumple el principio de conservación de energía. Por tanto, se puede escribir la representación matemática para la calorimetría como la sumatoria de energías en forma de calor será igual a 0. Dicha sumatoria sería la contribución de la energía proveniente de la muestra, la energía proveniente del agua y la energía proveniente del calorímetro. Asumiendo que el sistema es totalmente aislado, entonces se puede despreciar el término correspondiente al calorímetro. Finalmente, reescribiendo la expresión anterior, podemos llegar a la expresión final para el cálculo del calor específico, siendo esta igual al producto del calor específico del agua multiplicado por la razón de masas y las respectivas diferencias de temperatura, tal como se observa en la ecuación en pantalla. Procedimiento experimental. Previamente calibrada nuestra balanza granataria, se procederá a hacer la respectiva medición de masa del beaker vacío, desplazando los contrapesos desde el mayor hasta el menor, logrando así que el puntero marque el 0. Daremos este valor de la masa del beaker en la tabla 1. Esto lo haremos para nuestra primera muestra. Posteriormente, colocaremos aproximadamente 200 ml de agua en el beaker vacío previamente medido para hacer su respectiva medición. Procederemos de la misma manera, desplazando primero los contrapesos mayores y luego los menores, recordando que si uno de estos sobrepasa el valor necesario, se deberá regresar a la posición anterior y continuar con un contrapeso de menor masa. Registramos el valor de la masa del beaker más agua en la tabla número 1. Otro parámetro necesario será la masa de la muestra. Para ello la colocaremos en el plato de la balanza, dejando por fuera el cordel anteriormente colocado, que está atado a la muestra, y procederemos a hacer la medición como lo hemos hecho anteriormente, desplazando los contrapesos hasta que se marque el 0 con el puntero y se pueda tomar la medición. Anotaremos el valor de la masa de nuestra primera muestra tal y como se muestra a continuación. Teniendo los 200 ml de agua en el beaker, los verteremos en el calorímetro, teniendo el cuidado de no derramar agua en la superficie de este, y lo mantendremos cerrado. Una vez el agua en el calorímetro, procederemos a llenar el beaker con agua con el fin de calentar dicha agua. Tome el beaker lleno y colóquelo en la hornilla de la estufa, girando la perilla hasta llegar al máximo. Habiendo colocado previamente el soporte universal, cuelgue la muestra del soporte, quedando esta completamente sumergida en el beaker con agua, de modo que permanezca en el centro sin tener contacto con las paredes del vidrio del beaker. Preparada la interfaz Pasco conectada al computador, presione el botón Grabar para empezar a recolectar los datos de temperatura. Introduzca una sonda en el calorímetro y la otra en el beaker con agua que está sobre la estufa. Ahora procederemos a anotar el valor de la temperatura del agua en el calorímetro como T sub A en la tabla 1, como se muestra a continuación. Cuando la temperatura en la muestra que se encuentra en el beaker con agua alcance aproximadamente los 95 grados Celsius, anote este valor en la tabla 1 como T sub M. Esta es la temperatura de la muestra. Retire la sonda con mucho cuidado y proceda a colocar de forma rápida la muestra dentro del calorímetro. Coloque de nuevo la sonda dentro del calorímetro, realizando un pequeño movimiento circular con la sonda para lograr una homogeneidad dentro del calorímetro,
y así medir posteriormente la temperatura de equilibrio térmico. Seguidamente, esta temperatura de equilibrio la anotamos como T sub E en la tabla 1. Este proceso se repite 2 veces para cada misma muestra, hasta tener 3 datos para la primera muestra y así sucesivamente con las otras 2 muestras hasta tener completa la tabla 1. Tratamiento de datos experimentales. Cálculo del calor específico C. Calcule el calor específico para cada medición de la muestra metálica utilizando la ecuación mostrada en pantalla, recordando que C sub A es el calor específico del agua, M sub A es la masa del agua dentro del calorímetro, M es la masa de la muestra, T sub A es la temperatura del agua antes de ingresar a la muestra, T sub M es la temperatura de la muestra antes de ingresar al calorímetro y T sub E es la temperatura de equilibrio térmico. Por medio de propagación de errores, calcule la incertidumbre de cada medición del calor específico, con ayuda de la segunda ecuación mostrada en la pantalla. Finalmente, reporte el resultado en forma estándar y repite el proceso para las demás muestras. Cálculo de la media ponderada para el calor específico C. Con los resultados obtenidos anteriormente, calcule la media ponderada para el calor específico de cada una de las muestras, utilizando la siguiente ecuación que se muestra en pantalla, donde los pesos se calcularán como el inverso al cuadrado de delta C sub I. Cálculo del calor transferido Q. Calcule el cambio de temperatura delta T para cada medición, donde delta T será igual a la temperatura de equilibrio menos la temperatura T sub M. Seguidamente, calcule el valor promedio del cambio de temperatura por medio de la primera ecuación y su incertidumbre, por medio de la desviación estándar de la media tal como se muestra al final de esta presentación. Finalmente, determine Q, el calor transferido de la muestra metálica al agua del calorímetro para cada muestra por medio de la siguiente fórmula. El calor transferido será igual al valor central del calor específico multiplicado por la masa dentro del calorímetro y el cambio de temperatura promedio. Calcule la incertidumbre delta Q por medio de propagación de errores y reporte el resultado de forma estándar. Repetir el proceso para las demás muestras. Determine Q sub 1, el calor absorbido del agua para cada muestra metálica, junto con su respectiva incertidumbre. Muestre su resultado en forma estándar. De igual forma, calcule la suma de los calores, junto con sus respectivas incertidumbres.